y todo lo que Dios se requiere. Y el mensaje de hoy es: conocer a Dios es conocer sus caminos. Conocer a Dios es conocer sus caminos. Y lo que leímos en el libro de Éxodo 33 es una forma de cómo un hombre que se llama Moisés, en el versículo 13, nos dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. De tal forma que Moisés quería conocer los caminos del Señor. De tal forma, hermanos, si nosotros si queremos servir al Señor, si queremos caminar en el Señor, necesitamos conocer sus caminos para servirle de una mejor manera de como Él quiere que le sirvamos. Mientras más estudiamos la vida de Moisés, más nos impresiona su vida, su testimonio como líder, su sabiduría y su legado. Nos impresionan sus peticiones, sus resoluciones, su paciencia, su sentir por el pueblo de Dios y su deseo incesante de conocer más de Dios y de servir y de vivir en intimidad con Él. Dios tiene que hacer que nosotros conozcamos sus caminos, porque de lo contrario jamás llegaríamos a conocerlos. Esto implica que Dios tiene que revelarnos esos caminos o nunca seremos capaces de verlos por nosotros mismos. Y número 2, Dios tiene que orquestar circunstancias en nuestras vidas que nos obliguen a ir en su dirección, o siempre estaremos transitando por el camino equivocado. De tal forma, conocer a Dios íntimamente nos asegura una mejor comunión con Él. Y es en la comunión íntima con Dios donde se forja la pasión por Él. La poca pasión es el resultado de la poca comunión. Repito, conocer a Dios íntimamente nos asegura una mejor comunión con Él. Y es en la comunión íntima con Dios donde se forja, donde se extiende, donde obviamente podemos decir, desbrilla esa pasión por Él y su servicio. De tal forma, la evidencia clara, la poca pasión es el resultado de la poca comunión con Él. Si no tenemos una pasión por el Señor y su servicio, es porque no tenemos una comunión íntima con el Señor. La relación íntima con el Señor te va a llevar a tener una pasión por Él, por conocerle y por seguirle. Oremos. Padre, en esta noche me acerco ante ti en tu gracia y en tu amor. Permita, oh Dios, que esta palabra sea eficaz para cada uno de nosotros, sea de transformación en nuestras vidas y de conocerte a ti, oh Dios, más y más. Deme la gracia suficiente para hablar con esa pasión que tú nos das, y permita al pueblo que puedan escuchar y juntos poder amarte. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dije el tema: conocer a Dios es conocer sus caminos. Y en este capítulo de Éxodo 33, creo que he predicado 4 veces en este capítulo. Y en un profundo estudio, hay más que predicar en este capítulo. Es un capítulo tan lleno de contenido en la vida del pueblo de Israel, y lo que radicaba en el pueblo de Israel también se aplica a nuestra vida de hoy. Conocer a Dios es conocer sus caminos. Y 4 puntos que he sacado de aquí. Hay más, como dije, pero solo 4 puntos he sacado. Número 1, sus caminos son caminos de santidad. Número 2, sus caminos son caminos de oración santa.
Número 3, su camino son caminos de obediencia. Y número 4, sus caminos son caminos de descanso. Número 1, sus caminos son caminos de santidad. Hermanos, conocer a Dios no solamente es tener una información acerca de Dios que nosotros hayamos aprendido de un libro o de un seminario. No, conocer a Dios va más allá. Nosotros no conocemos a Dios como el pueblo antiguo conoció por medio de revelaciones, o como muchos de hoy dicen que han tenido una revelación o un sueño directo de Dios, o Dios los ha hablado personalmente a través de una revelación. Nosotros conocemos a Dios de cómo Él obra, de cómo Él trabaja, de la forma de cómo Él perdona, de la forma de cómo Él ama, en la forma de cómo Él extiende su gracia, en la forma de cómo Él redime, en la forma de cómo Él nos santifica. Esa es la forma que nosotros conocemos a Dios. Conocer sus caminos son caminos de santidad. Dios comenzó a mostrar sus caminos a Moisés desde el mismo momento en que lo llamó en medio de la zarza ardiente. Ustedes saben esa historia en Éxodo 3 del 1 al 12. En ese momento Dios inicia a mostrarle su camino para poder caminar en ellos. Para aquellos que deseamos caminar con Dios en intimidad de corazón, conocer sus caminos es de vital importancia. Es de vital importancia para nosotros si nosotros queremos conocer al Señor y querer servir al Señor. Y de tal forma, las primeras palabras que Moisés escuchó de parte de Dios fueron estas: Moisés, Moisés, quítate tus sandalias, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Tierra santa es. En el momento que Moisés escuchó eso, se tapó los ojos y cayó de rodilla. Tanto tiempo, 40 años había navegado en ese desierto, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Era común para Moisés transitar en ese lugar. Había visto el arbusto que ardía, había visto el arbusto que estaba ahí, pero en ese momento Moisés fue impresionado por un arbusto que no se consumía ni se quemaba. Y entonces Moisés, viendo el arbusto, se acercó para ver lo que era. Y cuando Moisés iba, entonces Dios lo habla diciendo: Moisés, Moisés, quítate tus sandalias, porque donde tú vas a pisar, donde tú vas a caminar, es una tierra santa, es un lugar santo. En ese momento, muchos dicen que ese arbusto y ese pedazo de arena se convirtió en el tabernáculo de Dios para Moisés. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios que estaba ahí. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, el pueblo o una nación tiene que responder a una santidad. Y en ese momento, ese arbusto se manifiesta a Dios, ese arbusto llegó a ser un lugar santo. Los utensilios, en el momento que fueron utilizados y apartados para el pueblo y para el servicio de Dios, fueron llamados santos. El templo de Dios fue llamado templo santo. De tal forma, hermanos, utilizamos esta palabra común: vamos a ir al templo. Y este edificio no es el templo. El templo son ustedes y yo. Entonces, de tal forma, lo que lo hace especial no son las columnas, no es el aire acondicionado, no son las luces de colores. Lo que lo hace especial es la presencia de Dios manifestada en sus hijos. Es la presencia de Dios manifestada en sus hijos a través de una santidad. De tal forma, hermanos, si queremos discernir la voluntad de Dios, tenemos que caminar en santidad. Usted y yo, si queremos discernir la voluntad de Dios para mi vida, para usted, tenemos que caminar en santidad.
Mira lo que dice Romanos 12, 1, 2. Acompáñame Romanos 12. Versículo 1 y el versículo 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y nota la palabra, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, ¿cómo nosotros vamos a llegar de una forma de que agrada a Dios nuestras vidas? Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero Pablo dice, hermanos, por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos a Dios como un sacrificio vivo, santo, y para que tiene que ser agradable de Dios, tiene que ser santo. Para que tiene que ser agradable a Dios, tiene que ser santo. Y luego dice que es vuestro culto racional. La palabra racional está relacionada con la palabra lógica. Y la palabra lógica es que está de acuerdo con la realidad. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, que tu vida, tú debes presentar tu vida conforme a la realidad de lo que tú eres por dentro y por fuera. Y luego dice, y no os conforméis a este siglo. No se dejen llevar por este siglo. No se meten en el molde de este siglo en la cual está obrando Satanás. Si ustedes quieren caminar y agradar al Señor, no se dejen engañar por este mundo en la cual el mundo va hacia la deriva. Y lo que dice Primera de Juan 2:16, no améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, si queremos discernir la voluntad de Dios, tenemos que caminar en santidad. Este principio no es negociable. No se negocia. Hermanos, la dificultad que tenemos para encontrar su voluntad se debe muchas veces que por donde transitamos o caminamos no es de camino de santidad. Muchas veces en la cual nosotros no comprendemos de lo que Dios quiere de mi vida, es porque a veces no estamos caminando en un camino de santidad. En manera de ilustración podemos decir que Dios rehúsa transitar su voz por una frecuencia de carnalidad. Dios rehúsa transitar su voz por una frecuencia donde hay pecado. Podemos decir que Dios tiene, en este mundo hay dos frecuencias, el FM y AM. El FM es la frecuencia de Dios que debemos transitar, que debemos frecuenciar. Y la AM es la frecuencia del enemigo, de Satanás en este mundo. La pregunta es en qué frecuencia nosotros estamos transitando, estamos caminando. Dios no puede transitar y darnos a conocer su voluntad si nosotros no estamos caminando en los caminos de santidad. Si estamos caminando en el camino de pecado, en el camino de carnalidad. Hermanos, la santidad es el requisito o el requerimiento de Dios para tener una relación con Él. La santidad de mi vida, de tu vida, es el requerimiento, es lo que Dios quiere para tener una relación con Él. Sin falta de santidad no podemos tener a Dios y disfrutar a Dios de una manera como Él se goza de nosotros. Y mira lo que dice Isaías 59. Isaías 59:2.
Nos dice de esta forma: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Anota este versículo porque lo voy a citar más al rato. Dice que nuestras iniquidades, ¿cuáles iniquidades? El pueblo de Israel había pecado. El pueblo de Israel había sido alejado de Dios, y Dios se había alejado del pueblo por las iniquidades, y Dios no podía tener una relación. Y de tal forma, cuando el pueblo oraba, y Dios se rehusaba a escuchar. Dios no escuchaba las peticiones del pueblo. Hermanos, debido al pecado, nuestros caminos pueden parecernos correctos ante nuestros propios ojos, pero que al final son caminos de destrucción. Podemos decir, el pecado nos endurece, el pecado nos ciega, el pecado no nos permite ver la realidad de los caminos del Señor. Debido al pecado, nuestros caminos en nuestros propios ojos pueden ser caminos correctos, pero a su final puede tener un camino de destrucción. Y la primera vez que Dios amenaza al pueblo con separarse de él fue precisamente por falta de santidad. La primera vez cuando Dios amenaza al pueblo de separarse de él fue precisamente por falta de santidad. La falta de santidad nos aleja de él. Lo que dice Éxodo capítulo 33, vamos a ir conforme a nuestro tema. Y en el versículo 3 dice: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré de en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consume en el camino. No sea que te consume en el camino. En el contexto, déjame decirle un poco de contexto. El pueblo de Israel había transitado por muchos años, 40 años por el desierto. En el capítulo 32 está una historia. El pueblo de Israel, Moisés está con Dios en el monte hablando con Dios. Mientras que Dios habla con Moisés, el pueblo de Israel hace un llamado, hace un pedido al sumo sacerdote Aarón. Y nos dice: queremos que nos hagas un becerro. Entonces el sumo sacerdote Aarón hace el pedido de todas sus joyas que habían sacado de Egipto. Entonces traen sus joyas, traen sus oros y empiezan a fabricar un becerro para poder adorarle. Y mientras que Moisés bajaba del monte, y se escucha como una fiesta. Y mientras que Moisés escuchaba como una fiesta, y entonces, mientras que más que se acercaba Moisés, su debida sorpresa vio un becerro en la cual el pueblo, y una de las formas del sumo sacerdote Aarón, él es que dijo: este es tu Dios que te ha sacado de Egipto. Esto es tu Dios que te ha sacado de Egipto. Lo dijo al becerro, y habían ofrecido sacrificio. Entonces, debido a ese pecado, Dios rehúsa, o Dios decide alejarse del pueblo. Decide alejarse del pueblo. Y en el versículo 3 dice: ni en un momento, pero yo no subiré de medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consume en el camino. Cuando Dios se relaciona con su pueblo, o cuando el pueblo peca, y cuando Dios se relaciona, Dios destruye el pecado o se aleja de él. Pero Dios no va a convivir con el pecado, donde mora el pecado, ya sea que se aleja o lo destruye. Eso es precisamente lo que pasó en la cruz, cuando Dios por poco y destruye a Jesús.
no se relacionó con el pecado, mató a su hijo. Entonces, cuando pecamos, destruye el pecado en nosotros o se aleja de nosotros. Es lo que estaba diciendo con el pueblo de Israel en ese momento. La falta de santidad nos aleja de Él. La santidad en la vida de un creyente es la evidencia de la presencia de Dios, porque Él es quien nos hace santos. Él es quien nos hace santos. La santidad, hermanos, es traumática, te trauma, hace efecto en ti. Un pueblo santo refleja la esencia del carácter de Dios. Dios es santo, y si Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Nosotros hemos sido llamados para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó, Dios nos ha dicho un llamado. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para adquirir las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te ha escogido, te ha dicho que eres un pueblo escogido. Eres un pueblo. Y es precisamente, eres un pueblo, ahora debes que anunciar. Hay dos formas en las cuales nosotros podemos anunciarlo. Existen dos formas para poder anunciar sus virtudes: proclamando o reflejando. Podemos proclamar las virtudes, y es esencialmente, y una de las virtudes es su santidad. Podemos proclamar y reflejar su santidad en nuestras vidas. Cuando nuestras vidas reflejan poca santidad, indican que no conocemos sus caminos o que no estamos andando en ellos. Cuando su pueblo, cuando alguien no refleja la santidad en su vida, indica que no conoce sus caminos o que no están andando en ellos. Dios ha transitado, Dios ha dejado un camino para que yo y usted caminamos en esos caminos. Y ese camino es precisamente el camino de santidad. Dios quería en el momento que cuando se apareció a Moisés en el zarza ardiente, quería dejar en claro: si Moisés quería servirle, tenía que caminar en esos caminos de santidad. El pueblo tenía que entender eso. Lo que era tan cierto para el pueblo en ese entonces es tan cierto para nosotros. Si queremos caminar en el Señor, si queremos servir al Señor, tenemos que caminar en los caminos de santidad. Seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De tal forma que Mateo capítulo 5 versículo 8 nos dice que los de limpio corazón verán al Señor. La causa primaria, hermanos, por la cual no disfrutamos del Señor es porque a veces nuestro corazón no está limpio. La causa por la cual nosotros no disfrutamos las delicias de Dios, su deleite, su gozo en nuestra vida, su presencia en nosotros, no disfrutamos, es porque a veces no estamos caminando y no tenemos un corazón limpio delante de Él. Es la manifestación número 1. Queremos caminar en los caminos de Dios, tenemos que caminar en santidad, y Dios es lo que te santifica. Y quiero dar una definición de la santidad aquí. Hay 3 definiciones. Una santidad posicional es lo que te da cuando tú crees en Cristo. Una santidad progresiva es lo que tú debes procurar mantener en tu vida día tras día. Y una santidad definitiva es lo que alcanzaremos, o lo que Dios nos dará cuando estaremos en gloria. Nosotros no tenemos que trabajar en la santidad definida porque Dios nos ha dado. Lo que tenemos que trabajar es la santidad progresiva. Tú, yo necesitamos pasar con el Señor días, reflexionar en su palabra. Tenemos que reflexionar en Él, tenemos que buscar el Señor.
No podemos conocer al Señor sin poder estudiar su palabra, sin poder pasar en comunión con Él. Más tú conoces su palabra, más santo serás, porque Juan 7:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que cuando tú crees la palabra del Señor, cuando crees más verdad, es cuando tú más seas santificado. Tu santificación y mi santificación está relacionado por la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, no veremos la santidad y no seremos santos. Necesitamos, hermanos, estudiar la palabra de Dios de tal forma que conocer a Dios es conocer sus caminos, y Dios tiene un camino de santidad. Número dos, sus caminos son caminos de oración. Mira lo que dice el versículo 12. ¿Alguien lo puede leer? De capítulo 33 de Éxodo. Sus caminos son caminos de oración. Y esta oración no es una cualquier petición, es una petición santa. Lo que dice versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado gracia y has hallado también gracia ante mis ojos. Moisés, al escuchar las palabras de Dios, que se iba a alejar de él, del pueblo, le preocupó. Se preocupó. Que en el versículo 15 nos dice: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos sacas de aquí. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos sacas de aquí. Quizás el pueblo se conformó, porque versículo 2 nos dice que Dios iba a mandar un ángel, y a través de ese ángel iba a sacar al amorreo, al eteo, al jebuseo. Pero Moisés no se conformó con eso. Moisés se preocupó por la presencia de Dios. Y lo que dice el versículo 13: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Esta gente es pueblo tuyo. En el versículo 1, Dios dice a Moisés: sube de aquí tú y el pueblo. Una identificación que Dios estaba alejando del pueblo, porque dice tú y el pueblo. Pero precisamente en capítulos anteriores Dios dice mi pueblo. Dios estaba diciendo a Moisés tú y el pueblo. Estaba alejándose del camino de Dios, pero alejándose con el pueblo de Israel. Pero Moisés dice, se preocupa: este pueblo es tu pueblo, no es mi pueblo, no me pertenece a mí, te pertenece a ti. Era una oración y no era cualquier oración. Era una petición y no era una cualquier petición. Era una petición santa. Y esa petición santa era que quería conocer más los caminos del Señor. ¿Para qué? Para que haya gracia en sus ojos delante de Él. Hermanos, nosotros no podemos cambiar el pasado. Nosotros no podemos cambiar nuestro pasado. Pero a través de la oración podemos cambiar el impacto. Podemos cambiar el daño que el pasado nos pudo pasar y cambiar en el presente. A través de la oración podemos cambiar en el presente la manera como viviremos en el futuro. Dicho de esta forma, a través de la oración Dios puede cambiar la manera como viviremos a través de la oración que hacemos en el presente. Dios puede cambiar
¿Cómo viviremos en el futuro por lo que Él nos enseña en el pasado? Muchas veces personas están atorados en el pasado. No quieren salir del pasado. Están atribulados en el pasado. Mi pasado, se aferran al pasado, no quieren cambiar. Pero hermanos, a través de la oración, Dios puede cambiar tu pasado por la oración que tú haces en el presente y vivir de una manera adecuada en el futuro a través de la oración. De tal forma que Moisés lo que estaba pidiendo no era una cualquier petición, era una petición santa. Dios no contesta la oración donde hay una vida de pecado. Lo que dice Isaías 59:2, lo que leímos, que nuestras iniquidades o la iniquidad del pueblo habían hecho alejar de Dios. Y por causa de esas iniquidades Dios no había escuchado, no había oído. A veces nos preguntamos por qué Dios no me escucha. ¿Nos hemos evaluado cómo estamos por dentro? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? ¿Por qué Dios no me responde? Mira lo que dice Santiago en su carta. ¿Alguien puede leerlo, hermanos? Me está afectando un poco la garganta. Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3. Si pueden apagar el clima aquí, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3. Gracias. Gracias, hermana. Ahí, ¿cómo Santiago dice? Piden y tendrán, en el versículo 2. Pero no solamente es pedir. Yo voy a pedir y voy a tener. En el versículo 3 nos dice: piden y no reciben, porque piden mal. ¿Para qué? Para gastarlos en sus deleites. Hermanos, muchas veces nosotros pedimos al Señor y pedimos, pero a veces no estamos viviendo como Dios quiere. Entonces, de tal forma que nuestra petición debe concordar con nuestra acción, con nuestra vida, con lo que somos. De tal forma, el reino de Dios no puede venir donde es deshonrado su nombre. Lo que dice Mateo, acompáñame, Mateo capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9, nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toma esa frase, subraya esa frase y luego dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Hermanos, el reino de Dios no va a venir donde su nombre es deshonrado, donde su nombre no es tratado como digno, no es tratado como santo. La santidad tiene tanta prioridad en mi vida porque de tal forma es donde Dios va a reinar en mi vida. Porque a veces Dios no controla mis emociones, mis peticiones, no controla lo que soy, porque a veces no estoy viviendo delante de Él con una vida santa. Y una vida que deshonra a Dios no va a venir el reino de Dios en tu vida. Si tú no dejas que Dios reine en tu corazón, en tu vida, ¿cómo nosotros vamos a pedir que Él obra en todo lo que somos? Número 4, los caminos de Dios son caminos de obediencia. Y la obediencia es un requisito para obtener la bendición. Los caminos del Señor es camino de obediencia, y la obediencia es un requisito o un requerimiento
para obtener la bendición. De tal forma, lo que dice versículo 13 del capítulo 33, nos dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés quería conocer el camino del Señor, y conocer el camino de Dios es que Dios nos hace conocer cómo Él camina o cómo Él obra a través de la historia, cómo Él piensa, cómo Él actúa, de cómo Él se ha dado a conocer a la humanidad. Y es precisamente lo que Moisés quería: conocer sus caminos. Y sus caminos son caminos de obediencia. Y la obediencia es un requisito para obtener la bendición. Pero alguno de ustedes puede decir: la bendición me puedo ganar. No, no estoy diciendo eso. No nos podemos ganarla. Pero sí, a través del camino de la obediencia, Dios nos bendice. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le llama, lo dice que tienes que salir de tu tierra, y lo dice dónde va a ir. Pero a través del camino Dios se aparece y Dios le bendice. Es a través del camino de la obediencia que Dios te va a bendecir. Pero al contrario, si yo no obedezco, no voy a recibir bendición. ¿Qué voy a recibir? Nada. Es a través del camino de la obediencia que Dios me bendice. En el camino de la obediencia podemos obtener la bendición. El ángel, hermanos, nota lo que dice el versículo 3. El versículo 2. Dios promete enviar un ángel, una bendición. El ángel es un símbolo de protección, de bendición. De bendición. Pero Moisés más adelante dice: si tu presencia no da a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Si tu presencia va a ir con el pueblo, conmigo, no nos saques de este lugar, no nos haces mover. Dios había prometido al pueblo un ángel, una bendición, una protección. Pero Moisés no correría detrás de ese ángel. Pero Moisés no correría detrás de una bendición. Moisés quería correr detrás del Dios que bendice. Moisés no salió detrás de una bendición, Moisés salió detrás del que bendice. Hermanos, la bendición te puede resolver los problemas, pero la presencia de Dios lo que te da seguridad. Es la presencia de Dios que te da seguridad. Es la presencia de Dios lo que te da sentido de vida, te da propósito, lo que te da gozo, lo que te da paz, lo que te da deseo de perseverar. Es la presencia de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros estamos corriendo delante o estamos corriendo detrás de Dios para que Dios me bendice. O muchas veces estamos corriendo detrás de Dios para resolver un problema. Y cuando Dios ha resuelto mi problema, nos alejamos. Entonces, hermanos, debemos entender que los caminos de Dios no son de resolución de problemas, sino de comunión con Él. No solo cuando estamos en problemas debemos buscar al Señor, sino porque yo lo necesito. Porque si yo no estoy con el Señor, no voy a hacer nada. No tengo propósito de mi vida. Hermano, tu identidad no está detrás de la bendición. Tu identidad no está en tus títulos, en tus bienes, lo que tienes. Tu identidad solo está en Cristo. No está en la bendición. Si tú corres detrás de la bendición, vas a fracasar en tu vida. Moisés lo experimentó. Lo que dice versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no da a ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué? Porque sin la presencia de Dios, todo terminó. Todo terminó. El pueblo de Israel no iba a hacer nada.
En el momento que la presencia de Dios se aleja del pueblo, del cristiano, de una iglesia, de la nación, todo ha terminado. Y todo ha terminado y por consecuencia todo se ha desenfrenado. Hermano, ningún ángel puede darte tu identidad. Tu identidad está en Cristo. Ningún ángel puede darte seguridad ni gozo. Ningún ángel puede darte propósito ni sentido de la vida. Muchas veces nosotros corremos detrás de Dios para que resuelva nuestros problemas, y cuando los problemas se han resuelto nos alejamos de Dios, como dije, repito nuevamente. Lo que Dios determina, lo que determina si Dios irá con nosotros o no, es nuestro nivel de obediencia. Versículo 3, Dios decide alejarse. En el versículo 15, Moisés dice: si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí, no nos haces mover. Cuando tú has dicho en tu oración y en tu petición diciendo: Dios, hazme conocer tus caminos para obedecerte. Si tú no has de ir con nosotros, no nos haces sacar de aquí. Dios no negocia su santidad y también nuestra obediencia. En el momento cuando el pueblo de Israel desobedeció, vagó 40 años en el desierto. Y años más adelante, más de 600,000 personas murieron. Y desgraciadamente y dolorosamente, por la desobediencia del pueblo, Moisés no vio la tierra prometida. Digo, la santidad de Dios no es negociable, y también nuestra obediencia. No importa quién seas, no importa si sea el mejor líder, no importa si sea un revolucionista, si no obedecemos a Dios, no vamos a ver de lo que Dios tiene para su pueblo. Número 5, y termino con esto. Los caminos de Dios son caminos de descanso. Versículo 14 dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermanos, muchas veces la falta de dificultad, muchas veces en la cual los problemas te atormentan, las dificultades, no estás en paz, no estás en gozo, es porque a veces no estamos caminando en el camino del Señor. Los caminos del Señor son caminos de descanso. Si lo fue tan real para Moisés y para el pueblo de Israel, es tan real para nosotros hoy en día. Los caminos del Señor son caminos de santidad. Y si tú estás caminando en santidad y estás caminando en obediencia y estás caminando en oración santa, esa te va a traer consuelo y descanso a tu alma. Mira lo que dice Mateo, el Señor Jesús, en Mateo capítulo 11, versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿en qué consiste este descanso? Este descanso no es un descanso físico. No te promete que tú vas a descansar de tu trabajo cuando hayas trabajado 8 horas, 12 horas. Versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tu alma, si está cansado, está agobiado, ven a Cristo y hallarás descanso. Ven a mí. El descanso está relacionado con la obediencia. Dios o Jesús dice: vengan a mí. Y para venir a Él, tú tienes que obedecerle.
Y para hallar descanso, tú tienes que descansar en su voluntad, en su camino. Tienes que caminar en ese camino que Él te ha dejado, te ha transitado. Él te da descanso. Tu corazón necesita descanso en muchas ocasiones. De las preocupaciones que te preocupan del día. Muchas veces estamos atormentados por las preocupaciones, que a veces tu corazón no sabe qué hacer. Ve a Cristo. Hermanos, si nosotros miramos al mundo, nos vamos a decepcionar. Pero si nos miramos a nosotros mismos, vamos a deprimir porque nos conocemos que somos débiles. Pero si tú miras a Cristo, hallarás gozo y descanso para tu alma. Debemos correr a Cristo. Debemos descansar solo en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mira lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, su capítulo 5, versículo 7, nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, Dios tiene cuidado de ti y de mí. Dios tiene cuidado de su pueblo. Así que caminar en los caminos del Señor es un camino de descanso. Es un camino de santidad. Es un camino de oración. Y no de cualquier petición. Es una petición santa. Y es un camino de obediencia. Y la obediencia es un requisito para obtener la bendición. Y también es un camino de descanso. Muchas veces necesitamos el descanso para nuestras almas. Necesitamos alejarnos de nuestras preocupaciones y del mundo en el cual estamos. Y debemos ir a Cristo. El mundo no te ofrece seguridad. El mundo no te ofrece paz ni descanso. Más te hace cansar. Cuanto más consumes cosas de este mundo, más te hace cansar. Por experiencia te lo digo, hermano. Tu gozo y tu descanso no está en tus bienes, lo que tienes. Podrás tener todos los millones del mundo, pero si no tienes a Cristo, no estás descansando en Cristo. Tu descanso solamente está en Él. Debes mirar a Él, solamente a Él, y caminar en Él en obediencia. Si tú y yo queremos caminar y servirle al Señor, es necesario que conozcamos sus caminos. Es necesario que nosotros vayamos al Señor y pedímosle, como dijo Santiago: si te le falta sabiduría, pídala a Él, y Él te dará sin reproche. Él no tiene hijos favoritos. Para Dios todos somos iguales. Ve, Cristo te llevó. Cristo abrió el lugar para llegar hacia Él y para pedirle al Padre que te dé esos destellos de gracia para tu corazón día tras día. Cuando tú estás cansado, pidámosle al Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por todo lo que tú haces y sigas haciendo. No hay nada, oh Dios, tan grande que poder conocerte, poder amarte, poder servirte, oh Dios. Sabemos que nuestra vida está en ti, está escondida en Cristo. Y eso es nuestra seguridad, oh Dios. Guárdanos y santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, que tu Santo Espíritu hace el trabajo en nosotros para santificarnos y hacernos conforme a la imagen de tu Hijo. Haz vivificar nuestro espíritu para comprender tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos.
Como muy bien sabemos, hoy también tenemos la repartición o lo que es la Santa Cena, la Cena del Señor, como comúnmente se llama, y vamos a entrar